Buenos días, amados hermanos, tanto de los que están aquí presentes en la Iglesia La Rosa de Sarón, como los que luego van a escuchar este estudio bíblico número 24 por las redes sociales. Mi nombre es Imelda Morán, soy miembro activo de la Iglesia La Rosa de Sarón, como ya lo había nombrado antes. El título del estudio bíblico es Jesús muestra su gloria a los suyos. Tenemos como base bíblica Marcos 8 del 31 y 33 al 33 y Marcos 9 del 2 al 13. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente entonces. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: «Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres». Tenemos ahora Marcos 9, del 2 al 13. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: «Maestro, bueno es para que nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: «Este es mi Hijo amado, a él oíd». Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar a los muertos. De los muertos. Y le preguntaron diciendo: «¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero?» Respondiendo él, les dijo: «Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él». Amén. Este estudio bíblico tiene como objetivos reconocer la igualdad de Jesús con el Padre y el concepto que Dios tiene de su Hijo. También fortalecer la fe de los discípulos respecto a la misión de Jesucristo sobre la tierra. Y demostrar al mundo entero la realidad de la divinidad de Jesús. Es el Hijo de Dios. Como pensamiento central, dice: el Padre no habló de Jesús como una de sus criaturas o uno de sus hijos, sino que lo presentó diciendo: «Este es mi Hijo amado, a él oíd». Como texto áureo tenemos: entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: «Este es mi Hijo amado, a él oíd», como está en Marcos 9, 7. Vamos a dar una breve introducción acerca del estudio en sí.
Aquí hay dos hechos opuestos entre sí, ¿verdad? Tenemos dos historias, dos hechos entre sí, pero que son los extremos de la misión redentora de nuestro Señor Jesucristo, como fueron el anuncio de su muerte y la escena de la transfiguración. El primero marcó una profunda tristeza en los discípulos. El maestro les anunciaba pues abiertamente que él iba a padecer, a ser maltratado y muerto por los líderes de los judíos. Pero Jesús, consciente de la susceptibilidad de sus seguidores, 6 días más tarde los llevó a una montaña en Cesarea de Filipo. A 3 de sus discípulos, como son, para mostrarles su gloria. A Juan, tanto es así que a Juan, después de 60 años, aún recordaba este hecho como que le afirmó su fe, como un hecho trascendental, ¿verdad? El hecho de que Jesús se transfigurara a estos 3 discípulos que luego los vamos a estar nombrando. Este hecho a nosotros nos enseña cómo Jesús puede llevarnos de una esplendorosa fe cristiana, de una esplendorosa vida cristiana, con el fin de prepararnos para cuando venga el valle de sombra y de muerte, ¿verdad? Para que nosotros podamos salir de ellos firmes y convencidos que en Jesús tenemos salida, encontramos salida, ¿verdad? Pues Él prepara el corazón para reconocer, nos prepara el corazón para reconocer que Jesús no solo es divino, sino que es igual al Padre en esencia y majestad. Creer que Jesucristo es Dios es suficiente para que lo adoremos, lo proclamemos por todo el mundo. Vamos a entrar ahora en el desarrollo del estudio. Como siempre, tiene 3 subtemas. Cada subtema tiene 2 literales. Vemos que en el subtema 2 tenemos 3 literales. En el tema 1 tenemos: Jesús anunció su humillación, pero también su exaltación, como está en Marcos 8, 31 al 33 y en Marcos 9, del 2 al 4. Anunció la necesidad de su humillación y su muerte. Jesús no había querido revelar antes a sus discípulos su muerte, a lo mejor por considerarlos incapaces de recibir semejante noticia, ¿verdad? A ver, si nos ponemos nosotros en el lugar de ellos, ¿verdad? Tenemos al maestro, lo estamos siguiendo, estamos imitándolo, y de repente él viene y nos dice: ¿sabe que llegó la hora de mi muerte? Nos atribulamos, ¿verdad? Imagínense los pobres que estaban ahí presenciándolo todo. Se asustaron, se atribularon por la noticia que Jesús les estaba dando, a pesar de que él tomó muchas precauciones antes de hacerlo, ¿verdad? O tal vez Jesús también no se los había dicho antes, porque no había oído de los labios de ellos una confesión como la que Pedro hizo por revelación divina. Tú eres Cristo, Hijo del Dios viviente, como también lo confirma Mateo 16, 16. Ahora, después de haber definido claramente su identidad como el Hijo del Dios viviente, ya era tiempo de hablarles de su muerte. Jesús comenzó a explicarles que le era necesario morir en la cruz. Pero a pesar de las precauciones que el maestro tomó con respecto a la noticia, los discípulos no estaban aún preparados para dicho anuncio. Pedro, el más expresivo, tomó aparte al maestro y comenzó a reconvenirle. Dice Mateo que Pedro regañó al Señor con las palabras: ten compasión de ti, como si Jesús estuviera atentando contra su vida. De ahí la reprensión contra Pedro: quítate de delante de mí, Satanás.
que fue lo que Jesús le dijo, ¿verdad? Lo cual es idéntico a la expresión que Jesús usó cuando era tentado por el diablo en el desierto, ¿verdad? Quítate delante de mí, Satanás. Nosotros también tenemos de tener mucho cuidado con dejarnos usar del enemigo en cuanto a lo que decimos o pensamos acerca del Señor. En el B tenemos, reveló su identidad divina, su exaltación y su gloria. Con el fin de afianzar la fe de sus discípulos, 6 días después de haber anunciado su muerte, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó a un monte alto y allí se transfiguró delante de ellos. Aquí hay 3 detalles importantes. 1, dice, resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, lo cual era una vislumbre de su gloria celestial, como lo confirma también Mateo 17:2. 2, con él estaban Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, los cuales representaban la ley y la profecía. Nosotros ya sabemos, ¿no? Moisés representa la ley y Elías representa la profecía, ¿verdad? 3, el tema que trataban era su partida, la partida que iba a cumplir Jesús en Jerusalén. El único medio para consumar la redención, ¿verdad? El único medio para consumar la redención era la muerte de Jesús, mandado por su Padre. Él estaba obedeciendo al Padre. Con esto comprobamos que el milagro de la transfiguración tuvo como fin fortalecer la fe de los discípulos en cuanto a la persona y obra de Cristo y la necesidad de su muerte redentora. 2. Resultados importantes en torno a la transfiguración, como está en Marcos 9, del 5 al 10. Era de esperarse el asombro de los discípulos. Aquí observamos las reacciones naturales, las emociones erróneas de Pedro y sus compañeros, porque todos estaban asustados. Ante esta experiencia, dice Marcos que estaban asustados. El asombro de los discípulos era de esperarse, pues ante su mirada figuraban 3 personas con un resplandor celestial. Ver a Moisés, que hacía unos 15 siglos no había podido entrar a la tierra prometida. Ver a Elías, que hace como unos 9 siglos atrás había sido un profeta seguido por el rey Acab, ¿verdad? Y su mujer Jezabel. Pues Elías, que había sido arrebatado al cielo, pues era suficiente para impactarle, para ponerlos nerviosos, para asustarlos, ¿verdad? Por otra parte, dice Lucas 9:32, que estaban rendidos de sueño, lo cual sugiere que la transfiguración debió ser en la noche, ¿verdad? Y que los discípulos, a más de asustados, estaban cansados. B. Dios el Padre identificó al Hijo como divino. Lo vemos en Marcos 9, del 7 al 8. Aún se encontraban unidos en el asombro y en el miedo ante el esplendor de la gloria que rodeaba a Jesús y a los testigos del más allá, cuando algo mucho más glorioso apareció frente a ellos de manera repentina. Como dice Marcos, vino una nube que le hizo un poco de oscuridad. Recordemos que estaba resplandeciente todo, ¿verdad? Vino como una nube que les hizo sombra para que se manifestara la gloriosa presencia de Dios. Y desde la nube resonaron
resonó la voz con las palabras divinas del Padre, dando testimonio acerca de la naturaleza divina y la tarea redentora o mesiánica de su enviado. Recordemos que Jesús fue el enviado de Dios, que en realidad viene a ser la segunda persona de la Trinidad. El Hijo, ¿verdad? Es la segunda persona de la Trinidad. Las palabras, este es mi Hijo amado, ya las habían escuchado los discípulos cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, ¿verdad? Solo que esta vez estas palabras tenían una segunda terminación. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, dijo en aquella ocasión. Ahora nos manda un mandato. Este es mi Hijo amado, a él oíd, a él oíd. Los discípulos necesitaban escuchar este mensaje del Padre, asegurándole que Jesús es el verdadero Hijo de Dios y por lo tanto es Dios en toda plenitud, como lo dice también Colosenses 2:9. Esta declaración es suficiente para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que estamos en la tierra y aún de los que están debajo de la tierra, ¿verdad? Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Amén. Eso es lo que debe proclamar la iglesia para que los creyentes se fortalezcan y reconozcan que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres que Jesús de Nazaret, ¿verdad? Es Jesús. Solo por medio de Jesús tenemos acceso al Padre. Obtenemos la redención, ¿verdad? C. Guardaron silencio hasta la resurrección de Jesús. Está en Marcos 9-10. Mateo dice que al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Al verlos Jesús se acercó a ellos, tuvo compasión, se acercó a ellos con amor y consideración y los alentó con las palabras: levantaos y no temáis. Imagínense las palabras que Jesús usa con amor, con consideración de ver a sus discípulos asustados. Levantaos y no temáis. Ya para esto ni siquiera Moisés ni Elías se quedaron allí para ver y gozarse de la presencia del Padre. Ya no estaban estos dos testigos. Este privilegio pues era solo para los tres discípulos, que era Pedro, Jacobo y Juan. Cuando descendían del monte para reunirse con los demás, Jesús les pide que no divulgaran nada de lo que habían presenciado en aquella noche, hasta que el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y ellos obedecieron a su Señor. Ellos así lo hicieron. Queridos hermanos, este despliegue de gloria celestial era necesario para que los apóstoles estuvieran seguros y firmes en la fe, en su fe en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos como tema 3, profecía acerca de Elías y su cumplimiento en Juan el Bautista. Lo vemos en Marcos 9, 11 al 13, del 11 al 13. En el literal vemos que los judíos esperan que Elías venga primero. Vamos a ver esto un poquito. Los discípulos querían consultarle a Jesús porque desde niño ellos habían escuchado a los maestros judíos hablar de que Elías
vendría antes de la llegada del Mesías, ¿verdad? Pues vemos en Malaquías 4:5 que dice: he aquí, yo envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible, ¿verdad? Entonces ellos pues esperan hasta hoy a Elías que venga. Vemos también que en los 4 evangelios atribuyen a Juan el Bautista como el precursor de Cristo, como el papel de Elías, ¿verdad? Además, Jesús les dijo que Elías ya había venido, refiriéndose ¿a quién? A Juan el Bautista, ¿verdad? Todo esto se constituye en base suficiente para creer que Juan el Bautista fue el profeta a quien Dios envió para desempeñar el papel de Elías. Pero vamos a ver algo aquí. La vieja tradición de que Elías aparecerá antes de la venida del Mesías es sostenida hasta el día de hoy por muchos judíos, que se cuenta que en Jerusalén cada familia coloca aún una silla en su mesa en cada comida, porque Elías puede llegar en cualquier momento y en cualquier hogar, ¿verdad? Esa es una tradición judía que todavía esperan a Elías. En el literal B tenemos: según Jesús, el lugar de Elías lo llenó Juan, como ya lo habíamos dicho anteriormente, ¿verdad? Tenemos que reconocer que en las Escrituras hay muchas profecías de doble referencia, es decir, anuncios proféticos que señalan a un personaje o a un evento el cual vino o tuvo un cumplimiento parcial, pero que no llegó a la magnitud que la profecía anunciaba. En el caso de Malaquías 4:5, que dice: he aquí, yo envío a Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible, ¿verdad? Pero Jesús no quiso ampliar mucho esta información. Les dijo que sí, que Elías vendría primero y que en efecto ya había venido, refiriéndose a Juan el Bautista. ¿No, verdad? Le dijo que en efecto ya había venido, que Elías ya había venido, pero refiriéndose a Juan el Bautista. Porque para Jesús lo más importante en este momento era convencerlos de que Él era el Mesías, que Él es el Hijo de Dios, ¿verdad? Lo cual había sido confirmado con la aparición de Elías y Moisés a su lado en la transfiguración. Lo que ellos necesitaban saber era que el reino de Dios ya había llegado y que ya se estaba haciendo volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Esto no es más que el cumplimiento del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y unido al mensaje que Dios ha enviado para la salvación de los pecadores, de nosotros, ¿verdad? Como resumen general, tenemos el resumen general de la lectura que hemos hecho, de lo que hemos visto hasta ahora. Esta lectura muestra 2 momentos importantes, ¿verdad? Jesús anuncia su sufrimiento, su muerte, pero Pedro no lo acepta. Pues Pedro a lo mejor esperaba un Mesías poderoso, ¿verdad? Humanamente, que lo es, ¿verdad? Que lo es. Pero Jesús le corrige, porque Pedro estaba pensando como los hombres y no como Dios. Y Jesús vino a hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? La transfiguración de Jesús, el otro tema que hemos tratado, era la transfiguración de Jesús, donde Jesús muestra su gloria divina delante de Pedro, de Jacobo y de Juan. Allí aparece Moisés y Elías, y se escucha la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Esto confirma
Esto confirma que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. En estos dos pasajes vemos que Jesús muestra su humanidad cuando habla de su sufrimiento, ¿verdad? Ahí es humanamente, puramente humano, porque habla de su sufrimiento, pero también muestra su divinidad en la transfiguración. Aquí vemos que Jesús vino a salvar al mundo mediante el amor y el sacrificio, no mediante la fuerza como quizás Pedro quería. Sálvate tú mismo, ¿verdad? Porque él sabía que Jesús lo podía hacer, porque no entendía en realidad en lo que Jesús estaba haciendo. La voz del cielo afirma que Jesús es su Hijo y que debemos escucharlo y seguir sus enseñanzas. Debemos escuchar a Jesús y seguir sus enseñanzas. Pues hasta aquí este estudio bíblico número 24. Yo les doy pues muchas gracias por la oportunidad. Les invito a escuchar tanto a los presentes como a los que luego ven por las redes sociales el siguiente estudio bíblico la siguiente semana, ¿verdad? Espero les haya sido de gran bendición como lo ha sido para mí, aprender cada vez de la palabra de nuestro Padre Celestial. Amén. Que Dios les bendiga.